Otras de las meditaciones que no están en los ejercicios, pero sí están como opción, que uno puede decidir darlas o no y que generalmente siempre se hacen, es la que vamos a hacer ahora, que es la meditación de la misericordia de Dios. Porque si nosotros no hacemos una meditación sobre la misericordia de Dios, vamos a terminar como que nos falta algo importantísimo. Es cierto que San Ignacio ha ido hablándonos de la misericordia en todos los coloquios, hacer un coloquio de misericordia con Jesucristo puesto en cruz, etc. Pero conviene ex profeso tratar el tema, dada la importancia que tiene. Tenemos que llegar a entender lo que decía San Juan Pablo II, que Dios es más fuerte que nuestra miseria. O lo de Santa Faustina Kowalska: solo hace falta una cosa, que el pecador abra al menos un poco la puerta de su corazón. El resto lo hará Dios. Todo comienza en tu misericordia y en tu misericordia termina. San Luis Orione dirá: la misericordia de Dios es siempre la última en vencer. Eso se trata de entender a profundidad en esta meditación, teniendo de fondo nuestros pecados, no los pecados de los demás, no es la misericordia de Dios en general, sino la misericordia de Dios perdonándome a mí concretamente, esos pecados que ya me puse a ver, que enfrenté, que ya los puse a la luz de la gracia de Dios. Queremos llegar a vivir con esta meditación aquello que dice San Pablo, Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tener esa confianza en la gracia de Dios. Queremos llegar a cantar con la iglesia el sábado de gloria, ¿no? Aquella frase, solamente la iglesia puede decir algo así en su liturgia: feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor. Feliz culpa. Por un lado, el pecado, algo tan terrible, tan grave, tan doloroso, tan profundamente misterioso y desgarrador. A ese pecado la iglesia le canta feliz. ¿Por qué? Porque ese pecado tenemos a Cristo. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, todo coopera para bien de los que aman a Dios. Si uno pudiera entender a cabalidad ese versículo, sería feliz, porque aceptaría todo lo que viene de Dios con un corazón alegre, en paz. Y San Agustín, atrevido en el sentido de que un santo puede hacer eso, un doctor de la iglesia, no cualquiera, le agrega dos palabritas a esta frase: etiam peccata. Significa también el pecado. O sea, todo coopera para bien de los que aman a Dios, y dice el santo, y a quien le ayuda para ser humilde, para amar más al Señor, también el pecado entra dentro de esta clave providencial. Haciendo bien entonces esta meditación podemos llegar a tener esa confianza en Dios de que aún nuestros pecados son el camino que Dios ha usado para que seamos santos. No que está bien lo que hicimos, sino que de lo malo que hicimos, Dios es tan grande y tan sabio y tan omnipotente que puede sacar bienes mayores. Eso dice Santo Tomás de San Agustín. Dios no permitiría el mal si no fuese tan grande, tan omnipotente, tan sabio, que de esos males pueda sacar bienes mayores. Como siempre vamos a hacer primero los preámbulos, vamos a poner entonces cuando hagan la meditación en primer lugar en presencia de Dios, luego de ponernos en presencia de Dios, rezar la oración que está en el número 46, la oración de preparación, pedirle a Dios que todas nuestras acciones, intenciones, operaciones sean ordenadas al mayor servicio de alabanza de su Divina Majestad. Después vamos a traer a colación la historia, que en este caso va a ser la del Hijo Pródigo, Lucas 15, versículo 11 al 24,
cuando sea el momento de la oración, vamos a recordar eso de una manera sucinta, rápida, para tener la memoria ocupada. Después la composición del lugar, puede servir el abrazo del hijo pródigo a su padre, puede servir Cristo puesto en cruz. Digo, ha sido muchas veces la composición, pero es que Cristo puesto en cruz nos dice tantas cosas. Como dice el Papa Benedicto XVI, el rostro de Cristo es el rostro de la misericordia de Dios, y si está crucificado, ¿cuánto más? También puede ser el buen pastor con la oveja perdida en sus hombros, el cuadro de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska. Bueno, lo que vean ustedes que les pueda ser de utilidad. Y la petición. La petición es conocer la misericordia de Dios. Eso es lo que buscamos. Que es lo mismo que decir conocer a Dios, porque en Dios no se distinguen como nosotros. Por un lado tenemos el alma, que tiene dos potencias, la inteligencia y la voluntad. Después tenemos el cuerpo tiene miembros distintos. En Dios no, en Dios todo es una sola cosa. Dios es la simplicidad misma. En Dios no se distingue su ser de su amor, de su misericordia, de su justicia, nada. Entonces también el hecho de tratar de conocer más a Dios, que estuvimos haciéndolo hoy en el principio y fundamento, me ayuda también a conocer más su misericordia, porque es el mismo Dios. Nada se distingue en Él. El primer punto será aquí hacer como una definición, una explicación de lo que es la misericordia. De lo que es la misericordia. La misericordia, va a decir San Agustín, y lo cita Santo Tomás, es la compasión que experimenta nuestro corazón por las miserias ajenas y que nos mueve o nos obliga a socorrerlas si podemos. Compasión, me compadezco, sufro con el prójimo y busco en lo posible, en lo que esté de mi mano, tratar de socorrer ese sufrimiento, esa falencia, ese defecto, ese pecado. Llámase misericordia, termina el santo, porque uno tiene el corazón afligido por la miseria del otro. Corazón afligido, en latín se dice cor miserum, de ahí misericordia. Se me aflige el corazón, se me exprime de dolor por el dolor del otro. Eso es ser misericordioso. Y además, pongo remedio si puedo. Porque si yo veo a alguien sufrir, se me conmueve el corazón, se me caen un par de lágrimas y me doy vuelta y no hago nada, no hay mucha misericordia ahí, ¿cierto? La misericordia está en el dolerse. Puede ser un dolor más sensible, depende de cómo yo sea, pero sobre todo en el remediar la misericordia. Puedo ser una persona más fría, pero donde veo a alguien que sufre, ahí voy. Eso es ser muy misericordioso. Dios es misericordioso, obviamente, infinitamente misericordioso. Y dirá Santo Tomás, cosa que cita el Papa Francisco en la bula de convocatoria del año de la misericordia, que terminó el año noviembre pasado, mostrarse misericordioso es considerado como lo propio de Dios y en ello se manifiesta sobre todo su omnipotencia. ¿Dónde Dios muestra más su poder? Cuando muestra su misericordia. Cuando hace obras de misericordia con nosotros. ¿Y por qué? ¿Cuál misericordia? ¿A qué se refiere? Al perdón de los pecados. Porque nada hay tan contrario a Dios como el pecado. Por eso en nada Dios muestra tanto su poder como destruyendo el pecado. Muestra más su misericordia a Dios al perdonar los pecados. Muestra más su poder Dios al perdonar los pecados que al crear el mundo. Por supuesto que sí. Porque al crear el mundo no hay ninguna cosa que se le oponga a Dios. La nada no le pone resistencia a Dios. Pero el pecado sí. Entonces, al destruir el pecado con su misericordia, al borrarlo, al perdonarlo, Dios hace más todavía que al crear. Santa Faustina Kowalska lo dirá: oh inconcebible e insondable misericordia de Dios, ¿quién te pueda adorar y exaltar de modo digno? Oh sumo atributo de Dios omnipotente, tú eres la dulce esperanza de los pecadores.
sumo atributo del Dios omnipotente. Vamos ahora entonces, en segundo lugar, a la parábola del hijo pródigo. Antes de comenzar, citemos Lucas 5:30. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Le respondió Jesús: no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Qué bueno entonces si hemos podido en esta tarde reconocer nuestros pecados a profundidad, porque quiere decir que Cristo es para nosotros. Mientras más pecador me siento, siempre con el trasfondo de la misericordia de Dios, más siento que Jesús está conmigo, porque Él vino a buscarme a mí, que soy pecador. Y el primer santo canonizado por el Señor era un ladrón, canonizado por Cristo, el único, creo. Un ladrón. Salgamos a robar un rato y arrepintamos, no vamos a hacer eso, ¿cierto? Pero qué consuelo entonces saber que mis pecados no hacen que Cristo me aparte el rostro, sino todo lo contrario, hace que se fije más en mí, que me busque más, que me quiera más, porque ha venido para salvarme a mí, que soy un pecador. Versículo 11 entonces de Lucas 15. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. ¿Había algo malo en eso? ¿Podía un hijo pedirle a su padre la hacienda a la edad que tenía? Sí, parece que sí, porque el padre se la da. Pero ya en ese pedido del hijo hay algo que no anda tan bien, porque debe haber sido un poco ofensivo para el padre. El padre no estaba tan viejo, el padre no se estaba por morir. Y sobre todo el padre, que tanto lo debe haber conocido a su hijo, debe haber captado ese afán de independencia, ese afán de querer irse, lo cual se muestra a renglón seguido. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano. Nosotros podemos hacer esto como una meditación, ir confrontando ideas y demás, o podemos hacer también, como es una historia relatada por el Señor, como una contemplación, donde me meto en la historia, o mitad y mitad. Podemos imaginarnos el dolor de este padre viéndolo a su hijo irse, con todos los bienes, con los animales, con el oro, contento. El dolor del corazón del padre, sabía perfectamente que no le iba a ir bien, que iba a hacer las cosas mal, que se iba a descarrilar, que iba a sufrir. Y sin embargo no hace nada el padre, porque no puede hacer nada con la edad que tiene, el hijo ya es grande. Es un reflejo muy profundo de lo que es Dios con nosotros y nuestra libertad. Dios sabe perfectamente cuando vamos a desbarrancarnos y no hace nada, no puede hacer nada, ya hizo todo. Y quizás nos bombardea nuestro corazón y nuestra conciencia para que cambiemos, y nosotros vamos como ese joven así, sonriente, despidiéndonos de todos. Él no podía reconocer en el rostro de su padre el dolor que tenía, no podía ver en el rostro de su padre que sabía bien que él iba a hacer las cosas mal y que le iba a ir mal. No lo dejaba, esa tontera que tenía, ese embelesamiento por el pecado. Así a nosotros, cuando estamos afectados por las cosas y vamos descarrilándonos, no podemos ver en el rostro de Dios Padre, en la cruz de Cristo, esa llamada una y otra vez a volver. Y Dios sufre más que nosotros por nuestra partida. Se fue a un país lejano entonces, sigue la parábola, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Punto. Punto seguido. Se acabó todo. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Miren qué rápido el Señor pasa del pecado a lo que trae como consecuencia el pecado. Se fue a un país lejano donde malgastó su plata viviendo como un libertino. Punto. Se acabó. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país. Es así pasa el pecado. Sí, nos fascina, nos miente, nos confunde, pero así pasó. Nos prometió la felicidad y nos dejó la tristeza más grande.
Así funcionan estas cosas. Y con la edad que tenemos lo sabemos por experiencia probablemente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le pasa a este chico? Este chico sufre lo indecible, porque el hambre extrema en aquel país es el signo de nuestra lejanía de Dios, del vacío en que nos deja el pecado, o incluso el que nos deja un afecto desordenado, aunque no sea pecado. Y ahí volvemos a lo que decíamos hoy a la tarde. Es que Dios no quiere que nos portemos bien por nuestro bien, por su bien, sino por nuestro bien. Y no es que nos dice que suframos porque en el cielo nos espera Él. Es que acá también ya vivimos mejor cuando hacemos las cosas bien. Empezó a sufrir, no hubiera sufrido ese hambre extremo si no se hubiera ido de la casa del Padre. Un hambre extremo, tan grande que sigue diciendo, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y hubiera deseado llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se lo daba. Para nosotros esto ya es muy gráfico. Cualquiera que haya estado en un chiquero alguna vez y yo tengo que estar ahí, un hombre estaba ahí, no podía comer la comida de los cerdos. Pero para un judío era más gráfico todavía aún, porque para el judío el cerdo es un animal impuro, por eso no lo puede comer. Entonces peor todavía, cuidando un cerdo y no poder comer la comida de los cerdos. Es que Cristo está tratando de mostrar lo que hace el pecado, a qué nos rebaja el pecado. Caídos de Dios, dice San Agustín, caes de ti mismo. Nos alejamos de Dios y la tristeza que produce, la desesperación, muchos problemas psicológicos. La psicología es una ciencia humana y está bien, si es bien llevada, digo, también hay psicología mala, que no hace bien. Pero hay problemas psicológicos que tienen como base un problema espiritual. Tienen como base algo espiritual que está mal. Una tristeza muy profunda, a veces, no siempre, puede tener como base un pecado del cual no me arrepiento, del cual no puedo salir. Así, en ese estado quedó este hombre. Los santos han vivido tan distinto. San Leonardo de Porto Mauricio decía, tengo 72 años y no he vivido una hora sin ser feliz. Y Goethe, o Goethe, como se pronuncia, un escritor alemán muy conocido, providencialmente a la misma edad dijo lo siguiente, tengo 72 años y no he vivido una sola hora feliz. Con toda su fama, con toda su... Entremos en la conciencia de este joven, cómo habrá sufrido estar ahí tirado, sin comida, sucio, destruido, pensando, ¿qué hago acá? Si yo vine a buscar la felicidad, ¿por qué no estoy en la casa de mi padre? Y ahí empieza la conversión. Cuando él se da cuenta de la angustia que tiene, muchas veces entonces Dios usa esa angustia para que uno vuelva a Él. Dice, no puedo más así, esta tristeza no la puedo llevar. Me obliga esto a volver a Dios. Y entrando en sí mismo, dijo, sí, entrando en sí mismo, lo que decíamos al principio del ejercicio, la necesidad del silencio, de estar con uno mismo, estar con Dios, entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Es un acto milagroso, la conversión. San Alfonso dice, la conversión es un milagro más grande que la resurrección de un muerto. Y volvemos a lo de recién, resucitar a un muerto es muy fácil, yo no lo hago, pero hay que unir el alma con el cuerpo, ¡pum!, ya está. La conversión es destruir el pecado. Y el pecado es mucho más contrario a Dios que la muerte de alguien. Porque, como dice San Alberto Hurtado, el pecado es el enemigo del 3 veces santo. Si fuese posible que Dios no fuera Dios, el que ocuparía el lugar es el pecado. La conversión, que es un acto fundamental de la virtud de la humildad. ¿Por qué no nos convertimos del todo muchas veces? Porque nos falta humildad.
Para convertirse hay que humillarse y humillarse y humillarse. Y esto que está haciendo este joven, lo que está pensando hacer, es un gran acto de humildad. Pensemos, tiene que volver a la casa del Padre. Están todos, el hermano mayor, que lo debe haber conocido él, que no iba a reaccionar muy bien, todos los empleados, todo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza volver así harapiento, destruido! Todos sabían lo que había hecho él, era muy obvio. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación más grande! Y no le importa, y vuelve. El gran freno entonces para nuestra conversión es no soportar la vergüenza, que muchas veces es una vergüenza creada, inventada por el amor propio y aumentada por el demonio. Estaba una vez San Juan Bosco confesando en un sueño. San Juan Bosco tenía sueños donde Dios le revelaba cosas. Ojo, no quiere decir que en estos sueños nuestros también pase así, ¿no? Digo. Y en uno de sus sueños estaba confesando y ve por la indijita del confesionario que había un hombre encapuchado que se acercaba a sus jovencitos y les decía al oído algo. Y los jovencitos empezaban a dudar y se iban de la fila de confesión. Entonces se levantó rápido y fue al encapuchado y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y el encapuchado lo mira y le dice: yo solamente les devuelvo lo que les quité. Y se va. Y entonces San Juan Bosco explica: era el demonio. ¿Y qué le estaba devolviendo? La vergüenza. Para pecar nos quita la vergüenza, cuando nos tenemos que confesar nos la devuelve, aumentada. Entonces hay que destruir esa vergüenza falsa. Más vergüenza es no convertirse. Porque, digo, muchas veces uno se hace una idea, como el hijo pródigo, se hizo una idea y volvió y el padre lo trató, nunca se hubiera imaginado que lo trataba así. Entonces lo que parecía ser tan vergonzoso no lo fue. Volvió entonces y levantándose partió hacia su padre, y estando él todavía lejos le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. ¿Y cómo fue? ¿Que de casualidad el padre estaba mirando al horizonte? Viene mi hijo justo. No, eso es signo del amor de Dios, que siempre nos espera, siempre está esperando que volvamos, siempre está tirándonos las gracias necesarias para que nos convirtamos. ¿Y qué hizo el padre cuando lo vio? Corrió, imaginemos el padre viejito ya, corriendo, qué enternecedor toda la imagen. Va y llega y lo abraza y lo besa efusivamente. Todo signo de la misericordia de Dios. Pero un signo de la misericordia de Dios que se queda corto, porque el signo es de una historia humana. La misericordia de Dios es infinita. Dice San Juan de Ávila: todo término se te hace breve, Señor, para librar al culpado. Porque ninguno deseó tanto alcanzar su perdón cuanto tú deseas darlo, y más descansas tú con haber perdonado a los que deseas que vivan, que no el pecador con haber escapado de la muerte. Más quiere Dios perdonarnos que nosotros recibir el perdón. Y el hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Quería seguir él. ¿Se acuerdan qué le tenía que decir después? Trátame como a uno de los jornaleros. Y el padre ni siquiera lo dejó terminar. Cuando llegó ahí, ¿sí? Pequé contra el cielo ante ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. El padre dijo a sus siervos: traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. No podría haber reaccionado de una manera más misericordiosa el Padre. No podría. Y ahí también vemos que está hablando de Dios Padre, está hablando de la misericordia de su corazón el Señor. Porque un padre humano, por más bueno que haya sido, al menos le hubiera dicho: bueno, ya está, no pasó nada, no te hagas problema, después recuperamos las cosas. Por más bueno que haya sido, son cosas materiales. Es un padre muy bueno el que hace así. Y este padre ni siquiera, nada, como que no escuchó nada. Como que, ¿qué le importa al otro?
Y es que a Dios no le importan nuestros pecados en ese sentido. Él quiere simplemente que nos confesemos, que nos arrepintamos por nuestro bien. No le importa más nada. Los pecados quedan sepultados en el fondo del mar, como dice el Salmo. Por eso ahí nomás manda todo eso que dice, traer el mejor vestido, poner un anillo, todo signo de la devolución de la gracia de Dios, de las virtudes, todo lo que se perdió con el pecado, que se recupera en la confesión, si no estamos en gracia de Dios, obviamente, si no ya lo seguimos teniendo con nosotros. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su pequeñuelo, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas se olvidaren, yo no te olvidaré. Isaías 49:15. Manda a hacer una fiesta el Padre. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Lucas 15:7. Confiar en la misericordia de Dios. Qué importante. Dijo Caín al Señor después de matar a su hermano: mi maldad es tan grande que no puedo yo esperar perdón. Génesis 4:14. Y comenta Monseñor Straubinger, gran biblista alemán, pero vivió muchos años en Argentina. La Biblia de él se edita en La Plata, tiene comentarios hermosísimos, debe estar en alguna librería aquí. Monseñor Juan Straubinger, sí. Mi maldad es tan grande, dice, he aquí el primer hombre que no espera perdón. ¿Cuántos pecadores no conocen la grandeza de las misericordias del Padre Celestial e imitan a Caín en esta desconfianza? Y cita a un autor antiguo, Gio. Este nuevo pecado fue sin comparación mucho mayor que el mismo fratricidio que poco antes había cometido. Fuerte, ¿no? Peor desconfiar de la misericordia de Dios que haber matado al hermano. Y pensemos, haciendo algún juego interior, cuánto puede a nosotros dolernos que una persona a la que amamos, una persona por la cual hayamos hecho muchas cosas, no confíe en nosotros. ¿Eso no hiere acaso el corazón? Y mucho. ¿Y acaso Dios no tiene un corazón? ¿Jesucristo no tiene un corazón? ¿Acaso no se ha hecho hombre Él para tener misericordia con nosotros de manera infinita? ¿Cómo entonces no le va a ofender Jesús que nosotros no confiemos en su perdón? Dice un cardenal, el error más grave que podemos cometer en la historia de nuestra vida, la más grave tentación de Satanás a la que podemos ceder, es pensar que Dios no puede ser para nosotros. Satanás lo insinúa siempre, no eres digno, no eres suficientemente capaz, has cometido y seguirás cometiendo pecados, eres negligente, el encuentro con Jesús es una especie de privilegio. En realidad, el Evangelio nos asegura que Cristo Jesús es para cada hombre y para cada mujer de la tierra. Veamos algunos ejemplos que nos pueden servir para graficar un poquito más esta misericordia de Dios. Se le apareció a San Jerónimo, que estaba en la cueva donde el Señor había nacido, traduciendo la Biblia con mucho sacrificio. De noche tenía que ir a visitar a los rabinos. Y se le apareció el niño Dios y él le dijo: querido niño, tú has sufrido mucho por salvarme, ¿cómo podré yo compensártelo? Y oyó que le respondían, en realidad no se le apareció, sino que hablaba con Jesús. Alaba a Dios con las palabras, gloria a Dios en las alturas. Repuso el santo, eso ya lo hago, pero quiero darte algo, todo mi dinero. A lo que obtuvo esta respuesta, el dinero dáselo a los pobres, es lo mismo que me los des a mí. Siguió el santo, pero ¿a ti qué te puedo dar? La respuesta fue la siguiente, dame tus pecados, te los pido para borrarlos. Ante estas palabras, San Jerónimo se echó a llorar y dijo: querido Jesús, toma todo lo que es mío y dame todo lo que es tuyo. Dame tus pecados, te los pido para borrarlos. Eso es lo más grato que podemos darle a Jesús, nuestros pecados.
Se cuenta en la vida de San Vicente Palotti que una vez una de las hermanitas también palotinas que él había fundado lo llama porque había un hombre en el hospital que estaba muriendo. Y bueno, la hermanita estaba para llevarle al sacerdote. Y de camino le hace notar de que este hombre no quería recibir ningún sacerdote. Y en un momento para en un kiosco y compra un paquete de galletitas. Habrá pensado la mujer, la hermanita, perdón, de que él tenía hambre, que no había merendado, desayunado. Y llegan a la habitación, se sienta al lado del hombre, el hombre estaba mirando a la ventana, se da vuelta y cuando lo mira toma aire con ojos encendidos para decirle cosas no muy bonitas seguramente, y el padre Palotti, San Vicente Palotti, le mete una galletita en la boca. Sácate. Entonces este hombre no puede decir nada, no podía moverse, estaba agonizando ya, o sea, estaba en las últimas. Entonces empieza a masticar y el padre Palotti empieza a hablar de la misericordia de Dios, de la cruz de Cristo. Y este hombre sigue masticando, cuando traga, toma aire para decirle algo y sácate otra galletita. Entonces este hombre, bueno, no le queda otra, mastica, bronca junto con la galletita y traga, y cuando toma aire de nuevo, otra galletita. Y el padre Palotti es un santo, mientras tanto le hablaba de Cristo, de la misericordia. A la tercera galletita ya no pudo más, ¿sí? Y empezó a llorar. Terminó la tercera galletita y se confesó. Ya son cosas que hacen los santos de misericordia y hasta picardías para ganar un alma, pero son solamente reflejos de la infinita misericordia de Dios. También se cuenta que el padre Monterroso, gran sacerdote de Buenos Aires, hace años atrás, estaba en la cárcel de máxima seguridad, mate cocido, le decían así porque tenía un tajo grandote en la cabeza, y él se decidió ir a verlo. Había ayunado, había rezado, fue a hablar con los guardiacárceles y lo dejaron pasar después de insistir y por la autoridad que él tenía, porque sabían que quien entraba, él lo intentaba matar, y tenían que entrar de a varios guardias cuando tenían que hablar con él. Entró entonces haciéndose cargo de la situación, de si le pasaba algo, y ni bien lo vio mate cocido, lo tiró al suelo y lo empezó a ahorcar. Y el padre Palotti lo que hizo fue abrazarlo. Y cuando vio que lo estaba abrazando mientras lo ahorcaba, se largó a llorar como un niño y le dijo: no pensaba que alguien todavía en el mundo me podía querer. Y se confesó. Esa misericordia del padre Palotti no es más, Monterroso, no es más que otra vez una chispa de la misericordia de Jesucristo. El misericordioso por antonomasia, la misericordia en persona, es el Señor. Monseñor Fulton Sheen cuenta que estaba en Londres, es un gran obispo de Estados Unidos, tiene la causa de beatificación comenzada, es venerable ya, un gran predicador, tenía 40 millones de telespectadores en Estados Unidos. Impresionante la cantidad de gente que convirtió a la iglesia. Dice él: me levanté más temprano que los demás porque los yanquis somos más madrugadores que los ingleses. Y vi una mujer que caminaba por la calle y me puse a hablar con ella, estaba bastante angustiada. Y me di cuenta, dice, que era la misma mujer que estaba en un letrero de atrás. Y dice: ¿usted es ella? Sí, trabajo en esa telenovela, no sé qué. La invito a venir a la tarde y le muestro un poco la iglesia. Y dice: no, en realidad usted me va a pedir que me confiese, yo no me quiero confesar, padre. No, pero venga, yo no le... Bueno, hablaron un poco hasta que le aseguró de que no le iba a pedir confesión. Y ahí recién ella accedió. Y a la tarde, dando vuelta por la iglesia, mostrándole este cuadro, esta imagen, pasaron al lado del confesionario y Monseñor Fulton Sheen con la cadera le dio un empujón y fue por el otro lado y la confesó. No le dijo que se confesara, pero la confesó igual, y a los 2 meses había ya entrado a la vida contemplativa, se había hecho religiosa. Otra vez, una picardía de un santo que buscaba el alma de esa persona, y hasta eso se le ocurrió. Le dijo la verdad, pero lo mismo la hizo confesar. Todas cosas que nos hablan de la infinita misericordia de Dios. Volvamos, para terminar, a nuestro hijo pródigo y pensemos lo siguiente. Terminó la fiesta, ¿no? La fiesta esa, baile, todo tan lindo, volvió a comer, estaba limpito, se fue a acostar. ¿Qué hizo? ¿Se durmió? Y medio raro que se duerma tan rápido, no lo podía creer, habrá llorado otro rato. Obviamente que cuando lo recibió
su padre, él habrá llorado. No podía creer eso, no podía creer. Dios no puede ser tan bueno, tenemos que decir nosotros. Él decía, mi padre no puede ser tan bueno. ¿Y a qué hora se levantó al otro día? ¿A las 11 de la mañana? Estaba cansado, venía el día sin comer, sin dormir. Yo no creo, por más muerto que haya estado. Fue el primero que se levantó, el primero de la casa. ¿Y qué hizo? Y le fue a llevar el desayuno a la cama al padre. Y fue a saludar al hermano. Y a los empleados que se fue cruzando en el camino, los habrá saludado con mucha más simpatía que antes. No puede haber sido el mismo el hijo pródigo, no puede. Sí, me tomo el atrevimiento de seguir interpretando la parábola, nada está escrito. Pero es obvio que ante semejante cosa que hizo, su vida cambió para bien. Habrá sido mucho más humilde ahí en adelante, y mientras él tenía la memoria, lo que había hecho, seguramente siempre fue mejor hijo que antes de irse, mejor patrón de los empleados, etc. A lo que voy es que, obviamente, como ustedes estarán deduciendo, es que el pecado bien llevado nos puede ayudar mucho a ser más santos. Por eso decíamos, todo coopera para bien de los que aman a Dios, también el pecado. Nos puede ayudar mucho. Eso es lo que tenemos que buscar. El pecado me sirve para ser más humilde, me sirve para darlo todo, para no demorarme en entregarme a Dios, porque ya me he demorado al no hacerlo por el pecado. Un capitán, un general, valora más a un soldado que se fue, que desertó, pero después vuelve, y en ese volver da todo y va al frente, por la vergüenza que tiene de haberse ido y por la gratitud que tiene de haberlo recibido de nuevo, que a otro soldado que está siempre al lado de él, pero nunca da todo. Aprovechemos entonces nuestros pecados para eso. Vayamos ahora a la imagen para terminar la historia, del hermano mayor. El hermano mayor, también nosotros podemos ser muchas veces ese hermano mayor, que vuelve el hermano. Y no digo que uno no pueda tener, tan humanos somos, tanto hay acá adentro que corregir, que uno entendería de que se viene el hermano y algo de envidia te da que le haga esa fiesta. Somos tan malos, digamos, tan malos, está re mal. Pero bueno, uno hace tripas corazones y escucha, vino mi hermano, ¿cómo puede ser? Va y entro de nuevo, entro a la fiesta y lo saludo como si nada y me alegro y comparto. Yo sé que este sentimiento que tengo no está bien. Bueno, parecería que si nosotros llegáramos a eso, ya está. Ya es un buen hermano mayor y ya lo podemos hasta disculpar de que tenga ese sentimiento, pero no. En realidad hay algo que falta y que me parece importante también. Y es el hecho, a ver, si el hermano realmente lo quería, su hermano menor, si realmente tenía caridad, lo ve que le pide la plata al padre, le habrá aconsejado que no se la pida. Primero, aconsejarle, che, ¿qué estás haciendo? No te vayas. Mirá que, bueno, lo habrá hecho. Después se va. Un día, 2, 3. ¿Qué tendría que haber hecho? Papá, los dos sabemos que va a terminar en cualquier cosa. Yo lo voy a buscar. Mirá, me preparé un bolsito, me voy, ya volveré. Eso es lo que tenía que hacer el hermano mayor. No solamente no ponerse triste cuando vino esa escena que hizo el papá tratando de convencerlo. No, tenía que ir a buscarlo. Tenía que ir a buscarlo por todos lados, aunque no lo encontrara. Era su hermano. Y estaba mal, y él sabía que estaba mal su hermano. Era obvio que estaba mal. Entonces nosotros a veces nos creemos que somos la heroicidad caminando cuando alguien hace algo mal y bueno, no, yo no lo juzgo, ya con eso me parece que soy un santo. ¿Y qué estás haciendo por el bien de esa persona? No alcanza a no juzgar nada más. Si Jesucristo vino a buscar a los pecadores, nosotros somos otros Cristos por el bautismo, tenemos que también buscar a los pecadores. No solamente no juzgarlos y no criticarlos. Está bien eso, pero está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien, decía el padre Hurtado. Entonces también ver eso, qué noción tenemos nosotros de la misericordia nuestra para con los demás. Hacemos algo por los demás que se equivocan, al menos rezar, los buscamos dentro de lo que se pueda. Quizá lo tratamos y no se puede hacer nada, pero intentamos, o nos quedamos en una actitud pasiva, pensando que ya con no hacer algo malo ya estamos haciendo las cosas demasiado bien. Había un hombre muy rico que poseía muchos bienes, una gran estancia, mucho ganado, varios empleados y un único hijo, su heredero. Un día el viejo padre, ya avanzado en edad, dijo a sus empleados
que le construyeran un pequeño establo. Dentro de él el propio padre preparó una horca y junto a ella una placa con algo escrito: para que nunca desprecies las palabras de tu padre. Eso estaba escrito en la horca. Más tarde llamó a su hijo, lo llevó hasta el establo y le dijo: ella es para ti. Quiero que me prometas que si sucede lo que yo te dije, te ahorcarás en ella. El joven se rió, pensó que era un absurdo, pero para no contradecir a su padre le prometió que así lo haría, pensando que eso jamás sucedería. El tiempo pasó, el padre murió y su hijo se encargó de todo, y así como su padre le había previsto, el joven gastó todo, vendió sus bienes, perdió sus amigos y hasta la propia dignidad. Desesperado y afligido, comenzó a reflexionar sobre su vida y vio que había sido un tonto. Se acordó de las palabras de su padre y comenzó a decir: ah, Padre mío, si yo hubiese escuchado tus consejos, pero ahora es demasiado tarde. Yo nunca seguí las palabras de mi padre, nunca pude alegrarle cuando estaba vivo, pero al menos esta vez haré su voluntad. Voy a cumplir mi promesa, no me queda nada más. Entonces él subió los escalones y se colocó la cuerda en el cuello y pensó: ay, si yo tuviese una nueva oportunidad. Entonces se tiró desde lo alto de los escalones y por un instante sintió que la cuerda apretaba su garganta. Era el fin. Sin embargo, el brazo de la horca era hueco y se quebró fácilmente, cayendo el joven al piso. Sobre él cayeron joyas, esmeraldas, perlas, rubíes, zafiros y brillantes, muchos brillantes. La horca estaba llena de perlas preciosas y entre lo que cayó encontró una nota que decía: esta es tu nueva oportunidad, te amo mucho, con amor tu viejo padre. ¿Sí? Así exactamente hace Dios con nosotros. Cuando nos decidimos a buscarlo a Él, aunque nos duela mucho, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Siempre, siempre. Termino con una oración de San Alfonso María de Ligorio. Más que una oración, una exhortación. Si alguno aún dudase de ser socorrido por María cuando a ella acude, vea cómo lo reprende Inocencio III, quien dice: ¿quién la invocó y no fue por ella escuchado? ¿Dónde hay uno que haya buscado la ayuda de esta señora y María no la haya escuchado? ¿Quién, exclama ahora Eutiques, oh bienaventurada, acudió en demanda de tu omnipotente ayuda y se vio jamás abandonado? Nadie jamás. ¿Quién, oh Virgen la más santa, ha recurrido a tu materno corazón que puede aliviar a cualquier miserable y salvar al pecador más perdido y se ha visto de ti abandonado? De verdad que nadie, nunca, jamás. Esto no ha sucedido ni nunca ha de suceder. Acepto, decía San Bernardo, que no se hable más de tu misericordia ni se te alabe por ella, oh Virgen Santa, si se encontrara alguno que, habiéndote invocado en sus necesidades, se acordara de que no había sido atendido por ti. Poner todo el empeño que se pueda entonces, tratar de ir pensando esto antes de acostarse, también al levantarse, terminar siempre con un coloquio.